El doctor Palmer corrió, con el corazón golpeando contra sus costillas. Sus jadeos y el pulso acelerado quedaban ahogados bajo el estruendoso sirena de emergencia que sonaba arriba. Chocó contra el angosto pasillo de la nave, su hombro rozando una pared y luego la otra, sintiendo como si se cerraran sobre él, listas para atraparlo con eso. Tyler ni siquiera se atrevió a mirar detrás de él, ni siquiera por el rabillo del ojo. Tan solo saber que estaba detrás de él, acercándose con cada paso apresurado, era suficiente para mantenerlo corriendo por el pasillo. Una puerta estanca sellada bloqueaba su camino y sus dedos temblorosos se aferraron a la rueda de metal para abrirla. La rueda no se movió. Intentó girarla frenéticamente, gritando en silencio por el pánico y la frustración, golpeando su cuerpo contra la superficie metálica hasta que sintió un dolor ardiente recorrerle el brazo. Por un instante, notó su reflejo en el pequeño ojo de buey circular de la puerta, todo lo que había detrás de él, cubierto por una esfera de oscuridad, moviéndose vivo. Con el fuerte chirrido de metal contra metal, la rueda giró de repente, accionada desde el otro lado de la puerta. Cuando se abrió, una mano agarró al Dr. Palma por la camisa y lo jaló hacia adentro. Apenas tuvo un momento para orientarse y averiguar en qué parte del barco estaba, cuando una voz en su cabeza le instó a advertir a los agentes de seguridad que acababan de salvarle la vida. Pero ya era demasiado tarde. Les gritó que no lo miraran. Los fuertes estallidos de fuego de armas ligeras ya llenaban el pasillo, y las balas perdidas rebotaban en las paredes metálicas remachadas del barco. Los disparos ahogaron los gritos de pánico de Tyler. Tenía que lograr que lo escucharan de alguna manera. Las balas no lo detendrían. El doctor agarró los brazos del agente de seguridad más cercano. El hombre intentaba apartar a Palma para poder seguir disparando. El agente ordenó una evacuación y solicitó refuerzos de una fuerza de tarea móvil. «No puedes mirarlo. Hay algo mal con eso», gritó Tyler en respuesta. Entonces se dio cuenta de que los disparos se habían detenido poco a poco. Uno por uno, los agentes bajaron sus pistolas, mirando boquiabiertos a la cosa que se acercaba hacia ellos. Soltando su arma, el agente cercano hizo lo mismo, mirando directamente a la esfera oscura. Cada uno de ellos dio un paso hacia ella, hipnotizados. El agente que estaba más cerca de ella agarró su superficie. Los sonidos de él haciendo contacto con ella y subiendo voluntariamente dentro de ella hicieron que el Dr. Palma sintiera un miedo tan intenso que no pudo evitar apartar la mirada. Él comenzó a alejarse lentamente por el pasillo, mientras el siguiente agente, ayudado por sus tentáculos, permitía que la cosa lo devorara por completo. Luego el siguiente hizo lo mismo, y también el que seguía. Y cuando Tyler llegó a la siguiente puerta, escuchó que el que le había dicho que se fuera decía algo. «Ya me puedo ir a casa». Había esperanza en su voz. Inmediatamente después, se escucharon los sonidos de cómo le arrebataban la vida. El Dr. Palma recorrió los pasillos sinuosos de la nave, siguiendo la línea pintada en el suelo que guiaba al personal hacia el puente. La muerte del agente de seguridad le había dado unos momentos, pero ya no se encontraba corriendo. Había reducido la velocidad a algo apenas más rápido que un trote suave. Quizá una parte de él quería que esa cosa lo atrapara. Al menos así, ya no tendría que correr. Abriendo la compuerta, entró al puente y cerró la puerta de metal tras de sí hasta que se azotó, manteniéndolo afuera y atrapándolo adentro. Diversos diales e interruptores en consolas abarrotadas llenaban la sala. No había ni un solo miembro de la tripulación a la vista, salvo el oficial de navegación. Su cuerpo yacía desparramado sobre el tablero de navegación del barco. El Dr. Palma se quedó paralizado en el lugar mientras el general Mulhausen se paraba sobre el oficial muerto, con el rostro aún húmedo por la sangre del hombre, su arma desenfundada y el humo de la pistola elevándose en el aire. «¿Así que te topaste conmigo, Palma?» «Un error tremendamente estúpido. Tremendamente estúpido». Algo no estaba bien aquí. El general siempre había sido muy estricto. Además de ser vanidoso, insistía en que el resto de la tripulación lo llamara general, a pesar de que solo era el capitán del departamento de seguridad. Pero esto era diferente de su severidad habitual. Había un vacío amenazante en su actitud. Incluso si no estuviera blandiendo su arma en ese momento, seguiría siendo inquietante. Era como si no fuera él mismo. Cuando se dio la vuelta, el Dr. Palmer se dio cuenta de que, fuera cual fuera la causa, el general Mulhausen claramente no estaba en un estado estable, lo que hacía que el hecho de que estuviera armado fuera aún más preocupante. El Dr. Palmer le suplicó al general que no disparara. El general miró fijamente la pistola en su mano por un momento, con la mirada perdida. «Solo necesito esto si llegamos a un desacuerdo», dijo, deslizando la pistola de nuevo en su funda.
Eso no va a pasar, ¿verdad? Cuando el general te diga que saltes, tu única pregunta debe ser, ¿qué tan alto? Entonces, Doc, ¿estás listo para ir a casa? Algo había caído del cielo esa noche. Elías se había quedado despierto hasta tarde, contemplando las estrellas que danzaban sobre la superficie del mar. Si no hubiera estado tan alto, observando desde un lugar en las montañas, habría confundido la luz en movimiento con una ola al romper y reflejar la luz de las estrellas. Un cometa cruzó la noche oscura, dejando una estela de fuego a su paso. Corrió de regreso hacia la aldea, siguiendo el camino de lo que suponía era un meteorito. Para cuando regresó, ya había caído, impactando el suelo a 1 kilómetro más o menos fuera de la aldea, afortunadamente sin golpear ningún edificio, ahora descansando en un cráter profundo. Elías tenía que contarle al anciano lo que había visto, preguntándose si el objeto que cayó era algún tipo de buen presagio. Los hombres llegaron para investigar al día siguiente, descendieron aparentemente de la nada, acordonaron el área y se negaron a explicarle a nadie exactamente qué estaba pasando. Un oficial rudo entonces ordenó que 3 hombres del pueblo vinieran a ayudarlos. Elías conocía a uno de ellos y se quedó cerca, esperando a que regresara y así poder preguntarle exactamente qué había en el cráter. Él nunca regresó. Ninguno de ellos lo hizo. Cualquier pregunta que Elías tuviera sobre lo que había visto caer del cielo quedaría sin respuesta cuando los hombres del general apuntaron sus armas contra los aldeanos. Tyler no quería irse. Su oficina se había convertido en lo más parecido a un hogar que tenía. La familiaridad y el orden le brindaban mucho consuelo. Ahora estaba de pie en un barco, sintiendo el suelo meciéndose bajo sus pies, el rugido del mar a su alrededor. A algunos les habría parecido liberador y emocionante recibir una asignación así. El Dr. Palma hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Se necesitaba un especialista en contención, pero la perspectiva de trabajar en el campo, incluso con una anomalía real y activa, solo le traía sentimientos de temor. El barco se inclinó suavemente, un cambio en la marea. Se había familiarizado con los informes que acompañaron su reasignación repentina, pero esa era la única información que le habían dado. No había otros detalles, ni más contexto aparte de las 7 bajas que habían ocurrido el día anterior, 3 civiles y 4 miembros del personal. Fuera lo que fuera que el grupo operativo de seguridad había subido a bordo de esta nave, claramente representaba una amenaza. Y el hecho de que eso era todo lo que sabía al respecto, tenía a Tyler nervioso. Luego estaban los rumores, susurros que había oído desde que llegó a bordo. Lo dejaron en helicóptero, solo para oír a 2 agentes de seguridad hablando sobre el incidente en el pueblo en Portugal el día anterior. El general dijo que estábamos protegiendo secretos de la fundación, susurró uno al otro. Pero lo que hicimos ayer, todas esas personas. Cállate, ¿sabes por qué?, replicó otra voz. Los suministros de amnésticos están bajos y no podíamos arriesgarnos, no íbamos a permitir que esta cosa se escapara. Pero matamos a personas inocentes, ellos no estaban haciendo nada. Solo tenían curiosidad por lo que había aterrizado fuera de su aldea. Basta, siseó el otro agente. Imagina estar en el lugar de Mulhouse para tomar una decisión así. Fue una decisión difícil, pero es su trabajo tomar esas decisiones. El nuestro es escuchar. Al Dr. Palma le habían advertido sobre el general mientras iba camino a su nuevo destino. Él solo era un capitán, pero lo habían puesto a cargo de la operación de contención. Mulhausen era anticuado, una reliquia militarista que ya había pasado su mejor época. Cada una de sus decisiones era terca y severa por igual. Su reputación de cruzar la línea venía acompañada de muchas estadísticas preocupantes, principalmente muertes. De no ser por su eficiencia en obtener resultados, la fundación probablemente le habría otorgado una jubilación anticipada y una fuerte dosis de amnésticos para acompañarla. Al dirigirse al comedor, Tyler vio una cara familiar sentada sola en una de las mesas. Rob era un miembro de alto rango del personal responsable de analizar los números de varios proyectos costosos. Su expresión aburrida reflejaba exactamente cómo se sentía el Dr. Palma mientras miraba lo que se suponía que era una hamburguesa en un plato de poliestireno. La comida y el objeto en el que se servía probablemente compartían la misma textura y valor nutricional. Tyler fue a sentarse enfrente, dejando una pila de informes de casos que había estado cargando sobre la superficie de la mesa. El Dr. Palma le preguntó si necesitaba un compañero. ¿Acaso parezco que estoy bailando vals aquí?, Rob respondió sarcásticamente. No pasó mucho tiempo antes de que ambos empezaran a lamentarse de la tarea en la que estaban atrapados. Las preocupaciones anteriores de Tyler habían hecho que pasara por alto el hecho de que, a pesar de estar ahí para ayudar a contener una anomalía, ni siquiera había visto con qué se suponía que debía trabajar.
No era precisamente favorable para que cumpliera su papel como especialista en contención, si ni siquiera le permitían saber de antemano cuál era la anomalía. A pesar de tener el porte y la mirada de un cadáver, una de las pocas cosas que le daban vida a Rob era entregarse al chisme ocioso. Los rumores del lugar de trabajo y los secretos clasificados eran como un desfibrilador que lo sacudía con energía. Rob le preguntó a Palma si sabía algo sobre la anomalía a la que todos debían estar atendiendo. «Solo el daño que ha causado», respondió Palma con pesimismo. «Además, solo estoy aquí para supervisar la investigación. Dudo que me acerque a sea lo que sea, y si el general quiere poner al personal clave cerca de esa cosa, entonces abandonaré el barco más rápido de lo que puedes decir incumplimiento del protocolo de contención de alto riesgo». Todavía quedaban unas horas por matar antes de que tuviera que supervisar las pruebas iniciales. La conversación cambió al tema del hogar, algo que siempre se le había escapado a Tyler, pero de lo que Rob tenía mucho que decir. Extrañaba a su hija, Matilde, y no ocultaba lo ansioso que estaba de que esta expedición terminara para poder visitarla. Parte de Tyler deseaba poder sentirse identificado. Nunca había sentido que algún lugar fuera realmente su hogar, pero disfrutaba escuchar a Rob hablar del suyo y lo animaba a seguir contando. Ninguno de los dos sabía que esta sería la única vez que podrían hablar de verdad. Las pruebas le darían respuestas a las preguntas que tanto inquietaban a Tyler, pero hicieron poco por tranquilizarlo. Se unió a un par de investigadores junior, Santos y Torres, en una pequeña sala llena de computadoras e instrumentos científicos. En el extremo opuesto había una gran ventana con persianas. Sin siquiera ver más allá, el Dr. Palma sabía que ahí estaba la anomalía. Unos momentos después, se demostraría que el Dr. Palma tenía razón. «A despertar, cerebritos. Aquí está el monstruo del día», declaró el general Mulhausen con arrogancia al hacer su entrada abrupta. Al jalar una palanca, levantó las persianas y le mostró al Dr. Palma exactamente lo que lo habían traído a contener. Dentro de una gran cámara oxidada, más allá del grueso vidrio, había un gran orbe carnoso. Parecía casi un tumor, gracias a su color enfermizo. Era 3 veces más grande que un ser humano, y de su superficie viscosa sobresalía una serie de apéndices cortos parecidos a tentáculos. En la parte inferior de la esfera había un gran agujero con suficiente espacio para que una persona pudiera entrar, aunque Tyler dudaba que alguna vez volvieran a ser vistos si se metían ahí. Él suponía que eso era lo que les había pasado a los aldeanos desprevenidos en Portugal. La masa parecía ondular constantemente. Estaba viva. «Tienen un par de días para decirme qué demonios está pasando con esta cosa», declaró Mulhausen, caminando de un lado a otro frente al Dr. Palma y los 2 investigadores junior. «No pierdan el tiempo mirando, tienen trabajo que hacer». Entonces Tyler cometió un error. Preguntó qué podía hacer la anomalía. La respuesta del general Mulhausen consistió en llamar a un miembro del personal de clase D a la habitación, un hombre de unos 50 años, demacrado y aterrorizado. Sin preocuparse en absoluto por su seguridad, Mulhausen ordenó al sujeto de clase D que entrara a la cámara y mirara directamente a la cosa oscura y carnosa. El hombre hizo lo que se le indicó, pero luego parecía incapaz de apartar la mirada cuando el general se lo ordenó. Comenzó a llorar, acercándose tímidamente a la anomalía, solo para correr hacia ella, sin inmutarse por las instrucciones del general. Incapaz de detenerse, corrió directamente hacia la abertura del orbe, arrastrándose dentro de la masa carnosa, gritando incoherencias hasta que desapareció. «No va a regresar», dijo Mulhausen sin rodeos. «Ninguno de ellos lo hace». El Dr. Palma estaba impactado, indignado por el desperdicio de vidas sin sentido y la crueldad que había cometido el general. Su tono y la familiaridad con el objeto fueron las únicas pistas que el Dr. Palma necesitaba para confirmar sus sospechas, que Mulhausen había usado a los aldeanos para probar la anomalía justo donde la habían encontrado. Por más que intentaba mantener la compostura, Tyler no podía permitir esto. Tenía que decir algo. El Dr. Palma reunió el valor para enfrentar al general por su falta de humanidad. Le gritó al hombre, llamándolo monstruo por desperdiciar vidas humanas solo para demostrar un punto sin importancia. «Tú no estás a cargo de esta operación. Estoy aquí para hacer lo que considere correcto para la misión». El general se acercó más. Su rostro pétreo estaba incómodamente cerca, con los ojos muy abiertos y desafiantes. «Yo tomo las decisiones difíciles, no tú, doctor. Tú sigues tu mandato y respetas la cadena de mando. Tu trabajo es asegurarte de que esa cosa permanezca contenida». Él levantó un brazo, señalando la ventana con un solo dedo. «O con gusto te arrojaré ahí yo mismo». Cuando Mulhausen se fue, Santos murmuró algo sobre los informes. Había habido 7 muertes documentadas, 3 aldeanos y 4 miembros del personal. A regañadientes, el Dr. Palma persiguió al general por el pasillo y le gritó:
Hay 4 muertes adicionales registradas en el informe. ¿También los metió en esa cosa?, gritó el doctor Palma. No sabemos nada sobre eso, y usted solo le está dando cuerpos. Puedo hacer lo que se me dé la gana. Lárgate de mi vista. Eso es una orden. El general Mulhausen respondió furioso, con los ojos bien abiertos. Eso había sido solo unos días antes de las alarmas. El doctor Palma había estudiado las grabaciones de seguridad de la cámara de anomalías durante horas, tratando de determinar qué había impulsado al clase D a correr hacia el objeto carnoso sin preocuparse por su propia seguridad. El audio que acompañaba las grabaciones estaba distorsionado, con grabaciones de mala calidad de balbuceos ya incoherentes y habla arrastrada. Escuchándolo una y otra vez, el doctor Palma no pudo descifrar lo que el hombre decía hasta que ralentizó el audio. Entonces quedó claro. El hombre había estado repitiendo una palabra tantas veces y de tal manera que era irreconocible, pero ahora podía escucharla. Casa. Tyler había estado en el comedor con Rob otra vez, sin prestarle mucha atención a lo que su amigo decía. Interceptó fragmentos, en su mayoría quejas de Rob sobre cuánto extrañaba a su esposa y a su hija. Palma seguía pensando en la anomalía y en cómo el general Mulhausen se había estado comportando más como un jefe de la mafia que como el oficial al mando de esta operación. Incluso él olvidaba a veces que ni siquiera era general, solo un capitán al que todos llamaban general. Parecía que el poder se le había subido a la cabeza. El sonido de la alarma sacó abruptamente al doctor Palma de su ensueño, mientras la luz de emergencia, roja como la sangre, inundaba la cafetería. Todos empezaron a apresurarse hacia las salidas de emergencia, aunque la preocupación de que estaban en un barco resonaba tan fuerte como las alarmas en los oídos de Tyler. ¿A dónde se suponía que debían ir en medio del océano? Él y Rob corrieron hacia la cubierta, mientras otros miembros del personal pasaban corriendo junto a ellos bajo el cielo oscuro e indiferente que los miraba desde arriba con 1.000.000 de diminutos ojos de luz estelar. En medio del pánico creciente, el doctor Palma no se dio cuenta de que Rob había dejado de seguirlo hasta que lo vio mirando fijamente algo. Rob murmuró algo sobre irse a casa. La anomalía estaba suelta. Está bien, vámonos. Palma alcanzó a ver un breve vistazo antes de obligarse a apartar la mirada. Intentó agarrar a Rob, pero él ya había empezado a correr frenéticamente hacia el objeto carnoso. «¡Voy a casa, Matilde!», gritó, deteniéndose una vez que la cosa lo envolvió. Ahora, de pie en el puente junto al general, era obvio para Tyler que la influencia del objeto también se había extendido a Mulhausen. Pero en lugar de atraerlo a él, lo estaba usando para hacerle eso a los demás. Palma observó cómo Santos era entregado a el orbe negro tumoral, atraído con falsas promesas de que lo enviarían a casa, de que de alguna manera su hogar había sido traído a bordo de la nave. Trajimos tu hogar hasta aquí. ¿No es agradable? La carcasa vacía del general Mulhausen dijo eso antes de obligar a Santos a localizar a Torres y enviarla a casa también. Luego fue el turno de Palma. La carcasa de Mulhausen, llena de los caprichos del tumor carnoso, lo agarró y le gritó al doctor que mirara el objeto. Y lo hizo. Vio su casa, el antiguo hogar de su familia en Portugal. Ellos estaban ahí esperándolo, esperando que Tyler regresara a casa. Pero entonces recordó las pesadillas, las voces elevadas, las peleas. Esta no era su casa. La fachada se desvaneció y el interior ahora parecía un departamento deteriorado. Los muebles tenían un tono gris feo y las paredes estaban cubiertas de carne roja. En lugar de madera y vidrio, todo estaba hecho de carne y hueso. Uno de los sillones reclinables tenía venas bajo la superficie y el rostro de Torres asomaba desde él. Los ojos de Rob estaban en la pared. Un brazo tosco, una mezcla de diferentes partes del cuerpo, se extendía hacia el doctor Palma. Cada vez más de ellos brotaban del piso y de las paredes, arañándolo, tratando de agarrarlo y mantenerlo ahí, intentando llevarlo a la sala. Tyler salió corriendo directamente de la asquerosa esfera tumoral hasta sus aposentos. Se metió agachado en el pequeño y estrecho espacio del closet, cerró la puerta de golpe y la sostuvo con fuerza, sus nudillos poniéndose blancos. Escuchó atentamente, esperando oír cualquier movimiento. Había silencio. No había otra alma viva a bordo de la nave, excepto él y la cosa. Pasaron horas hasta que el zumbido de las aspas de un helicóptero y el golpeteo de botas pesadas rompieron el silencio. Los operativos de la Fuerza Operativa Móvil registraron el barco de proa a popa, encontrando a un especialista en contención exhausto y aterrorizado en un armario. A pesar de que le apuntaban con sus armas, por primera vez en mucho tiempo, Tyler Palma sintió que estaba a salvo. Estaba en casa. Comando. Uno de los agentes dijo por su radio.
Hemos localizado a un sobreviviente, procediendo a restablecer el confinamiento de SCP-02. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en investigador junior hoy mismo. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como el SCP-002, la sala de estar,